soy el doctor Benjamín. Voy a compartir con ustedes un par de casos clínicos que son de aquí de este hospital. Bueno, aquí están mis disclosures. El primero de los casos se trata de un hombre de 62 años que es originario de la ciudad de Veracruz, pero que reside actualmente aquí en la Ciudad de México. Dentro de sus antecedentes, pues resalta nada más un índice tabáquico de 9. El resto de los antecedentes son irrelevantes para el caso. Y su padecimiento actual inicia en marzo del 2011. Inicialmente lo que presentó fue disfonía, disfagia y pérdida de peso. Dentro del abordaje que se le hizo, se le realizó una tomografía en la que encontraron un nódulo tiroideo en el lóbulo izquierdo, y dentro del nódulo tiroideo encontraron algunos componentes que parecían corresponder a imágenes quísticas que dependían de la glándula salivar submandibular. Para febrero de 2014, estos síntomas se exacerbaron y además se agregaron parestesias de los miembros inferiores y diarrea. Motivo por el cual fue referido aquí al instituto. Y dentro de la exploración física, pues aquí ustedes están viendo sus constantes vitales, ven una tensión arterial de 130-80 milímetros de mercurio con frecuencia cardíaca de 89 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 21, temperatura de 37.4 con peso de 83 kilogramos y una estatura de 1.73. Tenía también macroglosia, esplenomegalia y datos correspondientes a una neuropatía sensitiva. En octubre, entonces aquí se le empieza a estudiar en la electroforesis de proteínas séricas, se encuentra una determinación de cadenas ligeras kappa correspondiente a 847. Ustedes están viendo aquí entre paréntesis los valores de referencia, y fuera de los paréntesis, pues los valores obtenidos a partir de los estudios que se le realizaron al paciente. Entonces, cadenas ligeras kappa en 847, cadenas ligeras lambda en 8.3, con un radio de 101. En noviembre, acá ustedes están viendo la inmunofijación en orina, se encuentra una banda monoclonal kappa libre. En la electroforesis de proteínas, tanto sérica como urinaria, no se encuentra un pico monoclonal, y en la inmunofijación sérica tampoco se encuentra un patrón monoclonal. En el aspirado de médula ósea se encontró un 6% de células plasmáticas. Se le hizo una biopsia de glándula salivar submandibular que no fue diagnóstica. Se le realizó un eco transtorácico con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 58%, se reportó un patrón infiltrativo y un NT-proBNP de 142 con troponina I de 0.04. Se le hizo una biopsia rectal en la que reportaron amiloidosis colónica. Las velocidades de conducción de octubre del 2014 reportaron una neuropatía tanto axonal con un componente desmielinizante leve, y esto involucraba tanto a los nervios medianos de forma bilateral y a los nervios peroneos. Para este momento, la capacidad funcional del paciente correspondía a un ECOG 1, es decir, el paciente todavía era completamente independiente desde el punto de vista funcional, aunque pues, no podía realizar actividades físicas extenuantes. Daremos aquí un pequeño espacio para abrir a los asistentes las opiniones sobre cuál es el diagnóstico o qué diagnóstico pueden considerar en este momento con los datos que les hemos proporcionado. Doctor. Buenos días. Gracias. Bueno, realmente el diagnóstico, como dijo la doctora, es amiloidosis, pero no está claro si la amiloidosis obedece a una discrasia plasmocelular o a otra enfermedad. Yo no vi que hubiera un dato de función renal, y las cadenas livianas deben observarse en este sentido, si bien la diferencia de 100 dice que son patológicas, sobre todo porque la capa es bastante nefrotóxica, digamos, entonces en general uno ve más falla renal. Pero este paciente no tiene diagnóstico claro de discrasia plasmocelular,
si tuviéramos espectrometría de masa sería un paciente mucho más sencillo y creo que es un paciente en el cual uno debe intentar ver si se le puede hacer inmunistoquímica en algún tejido, por ejemplo la biopsia rectal, y yo creo que es de los pacientes que yo instintivamente creo que también secuenciaría para TTR porque tiene mucha más polineuropatía que otras cosas, si bien la macroglosia solamente la vemos en la amiloidosis AL, cuando se trata de amiloidosis, digamos, cuando la causa de la macroglosia es la amiloidosis y no una enfermedad tiroidea, por ejemplo, un tumor, en general es propia de la enfermedad de cadenas livianas, de la amiloidosis AL. Entonces, creo que profundizaría un poquito más en los estudios. Claro. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? El esfuerzo por demostrar que este depósito de amiloide es de cadena ligera se tendría que hacer. Entonces, bueno, nosotros lo que tenemos es inmunistoquímica, hicimos inmunistoquímica, y bueno, si la inmunistoquímica no es una inmunistoquímica que saliera negativa, pues yo lo que haría sería asumir que lo es porque tengo esta proteína monoclonal kappa demostrado tanto por cadena ligera libre en suero como por inmunofijación, y bueno, se trata de una amiloidosis sistémica, ¿no? Ahí es algo más que podríamos decir, no es una localizada, es una sistémica con datos de enfermedad pues en múltiples tejidos. Perdón. Ok. ¿Opiniones con respecto al tratamiento? Concedamos que es una amiloidosis de cadenas ligeras. ¿Qué tratamiento ofrecería? Bueno, acá tenemos un problema por la neuropatía. Seguramente este paciente no es candidato a recibir bortezomib ni aún en forma subcutánea. Así que uno podría, la edad no recuerdo, pero 62 o 62 podría ser candidato a trasplante, entonces quizás uno utilizaría drogas que me permitan posteriormente trasplantar al paciente. Si bien el melfalán es una droga muy buena, sabemos que puede complicar la colecta de células madres posteriormente. Entonces lo que va a definir es si ustedes consideran que el paciente es trasplantable después o no. Y hay enfermedad cardíaca, así que tampoco tenemos mucho tiempo para pensar el tratamiento. Creo que uno podría inclinarse por un esquema con talidomido, bueno, lenalidomida también complica a veces la colecta de stem cells, así que es un paciente muy difícil para tratar. Bueno, vamos entonces al seguimiento que tuvo el paciente. Él en diciembre del 2014 inició tratamiento con el esquema que, de hecho, pues en la plática previa comentamos, a base de ciclofosfamida, bortezomib y dexametasona. Recibió 6 ciclos con reducción del 60% después del cuarto ciclo. Vean aquí la cuantificación de las cadenas ligeras. Kappa bajó a 468, lambda en 17.4 con una diferencia de 450 y el radio de 26.8. Lo que se consideró como una respuesta parcial y efectivamente pues se consideró para un trasplante autólogo en el agosto del 2015. En noviembre del 2015 tuvo una reducción del 89% post-trasplante con una cuantificación de cadenas séricas de cadenas libres, kappa en 347 y lambda en 11.6 con una diferencia de 3.45 y un radio de 30.8. Se consideró respuesta parcial. En junio del 2016 mostró parestesias y dolor neuropático en las extremidades inferiores, como ya se había comentado. Nuevamente las cadenas ligeras, kappa se fue hasta 844, lambda pues ahí se mantuvo, y estamos viendo pues acá la proporción de las cadenas ligeras. Dado lo anterior, pues el paciente se sometió a tratamiento con lenalidomida, melfalán y dexametasona por 9 ciclos y actualmente pues tiene respuesta parcial. Sí.
Bueno, si bien es cierto que el paciente tenía neuropatía, tenía una neuropatía leve, ¿de acuerdo? Entonces, el uso de bortezomib semanal y subcutáneo se permite porque era leve, ¿de acuerdo? Y si bien tenía más de 3 órganos involucrados, ninguno de los órganos estaba gravemente involucrado, ¿no? Entonces, por eso fue que sí fue candidato a trasplante y se sometió al trasplante. Y finalmente el IMID, ¿no? La droga inmunomoduladora se reservó para la recaída. Bueno, el segundo de los casos clínicos se trata de una mujer de 79 años, originaria y residente de esta ciudad. No tenía ningún antecedente de relevancia y su padecimiento actual pues se inicia en agosto del 2016 con hiporexia, fatiga, pérdida involuntaria de peso de 5 kilogramos aproximadamente y dolor en la región costal del lado izquierdo. En su abordaje se le realizó igual una tomografía, se encontró una tumoración sólida en el hígado y fue referida aquí a este hospital. Aquí ven la exploración física de los signos vitales, tensión arterial 110/60, frecuencia cardíaca de 64, 29 de frecuencia respiratoria, 36,5 de temperatura, con un peso de 60 kilos y una estatura de 1,60. Tenía la exploración hepatomegalia y vean acá sus paraclínicos, están viendo la biometría hemática, pues prácticamente son valores normales de hemoglobina y la diferencial de las células también es normal. Lo que llama la atención es en las pruebas de funcionamiento hepático, es una elevación mixta de las bilirrubinas, tanto a expensas de bilirrubina directa e indirecta, con elevación de la fosfatasa alcalina, transaminasas en valores normales, albúmina, proteínas totales, globulinas y creatinina en valores igualmente normales. El reporte de la tomografía se dio, como lo están viendo ustedes aquí en la diapositiva, un agrandamiento hepático con el hallazgo de una lesión bien delimitada, más o menos de 12 por 10 centímetros, en su eje tanto anteroposterior y transverso, con una densidad sólida y con vascularidad en su interior. Esa lesión que les acabo de comentar en la tomografía se sometió a biopsia y se encontró los hallazgos que ustedes están viendo aquí. La primera de las tinciones es hematoxilina eosina con luz óptica y la segunda pues es una birrefringencia vista con luz polarizada. Ustedes alcanzan a ver la captación de color pues un poco como rojo, que corresponde a un depósito anormal en el espacio extracelular, que es amiloide, y que después este mismo se ve como con el color azul manzana que ya hemos estado platicando, con la luz polarizada. En este momento igual, pues dejamos un espacio abierto para ver qué opinan ustedes sobre el diagnóstico del caso. ¿Alguien más que quiera opinar? Ya platicamos de los hallazgos de la biopsia, es un poquito más fácil, pero ¿qué pensarían si se encuentran un paciente con esta lesión hepática y los datos clínicos y les reportan además que hay un depósito extracelular de una proteína que parece amiloide? Bueno, pues tendríamos que hacer el esfuerzo por buscar proteína, ¿no? ¿Qué tipo de proteína es la que se está depositando? ¿Perdón? ¿Qué tipo de proteína es la que se está depositando, ya sea con espectrometría de masa, que sería lo ideal, y si no, inmunohistoquímica? ¿Qué pruebas seguirían en este abordaje? Digamos que estuviese positiva que nos dijera que sí es el depósito de cadena ligera. ¿Qué pruebas seguirían? Dice la doctora, inmunofijación. Inmunofijación en sangre y orina y estudio de cadenas livianas, libres. La verdad es que lo más probable es que se trate de una amiloidosis AL, pero uno debe confirmarlo porque las lesiones amiloidóticas nodulares hepáticas en general suelen ser AL, es una de las formas de presentación, así que uno debería enfocarse para ese estudio y parece tener
la edad no es un buen marcador para la paciente, pero el hecho de no tener una bilirrubina muy elevada y tener pruebas de funcionalidad hepática conservadas, el pronóstico está más dado por la performance del paciente, y aparte otra cosa que yo miraría sería el corazón de esa paciente, porque no me quedaría solo con las cadenas, o sea, buscaría cómo está su corazón. Exactamente. Dentro de los estudios que seguirían, tendríamos que hacer estudios de extensión, ¿no? Biomarcadores cardíacos, electrocardiograma, ecocardiograma o resonancia, según lo que se tenga más experiencia y lo que haya disponibilidad, cuantificación de orina de 24 horas y pruebas de función autonómica. Ok, entonces se realizó inmunohistoquímica, la cual mostró una restricción a la cadena kappa. Aquí está lo que comentaba la doctora, se realizó inmunofijación sérica con reporte de una banda monoclonal IgG kappa, la inmunofijación en orina igual una banda monoclonal kappa, y la electroforesis de proteínas, perdón, las cadenas libres séricas, kappa en 88.7, lambda en 20, con un radio de 4.3. No se encontraron lesiones líticas. En los estudios de extensión, pues el eco transtorácico que se acaba de comentar o la resonancia magnética cardíaca, la determinación de proteínas en orina de 24 horas, y eso fue lo que se le realizó. ¿Preguntas o comentarios o críticas a los casos? ¿No? Yo viendo la retrospectiva, pues este caso probablemente hubiera evitado la biopsia hepática, ¿no? Justamente les decía yo que biopsiar un hígado con sospecha de amiloidosis es algo riesgoso, entonces probablemente no debimos de someter a la paciente a este riesgo y hacer biopsias de tejidos periféricos, llámese médula ósea más grasa periumbilical. Son pocos minutos, pero siéntese con la libertad de preguntarme cualquier cosa al respecto de los ojos. Algunas veces esto es como un poquito ajeno a lo que normalmente vemos y hacemos, y casi todo siempre se lo mandamos al oftalmólogo, pero lo importante es que si tienen cualquier duda o si les podemos ayudar en algo, ciertamente esto es algo que nosotros los oftalmólogos tampoco vemos muy seguido. Entonces, con los pacientes que tenemos de experiencia, esperamos tener un mensaje al menos que llevarnos. Esta parte probablemente ustedes la conocen mejor que yo. La amiloidosis es un grupo de enfermedades en el cual se depositan proteínas, y de las modalidades, bueno, de las amiloidosis primarias está la asociada a la transtirretina. Esta es en particular la que yo veo y en la que les voy a platicar un poquito nuestra experiencia de lo que hemos encontrado en los pacientes con amiloidosis asociada a transtirretina. Sabemos que hay muchas áreas sistémicas afectadas, pero se dice que del 4 y hasta el 70% de los pacientes tienen algún tipo de manifestación oftalmológica. Algunas de estas son muy sutiles, entonces solamente se pueden ver en la lámpara hendidura o con ciertos aparatos oftalmológicos, pero hay otras que son visibles a la exploración clínica, entonces vamos a ver algunas de ellas. Algo que sucede no solo en el ojo, sino en todo el cuerpo, es que es una enfermedad con mucha heterogeneidad clínica. De repente la misma mutación da diferentes cuadros clínicos, y un paciente puede tener un cuadro bien diferente al otro y ser genéticamente similares, o incluso dentro de los diferentes pacientes también con el paso del tiempo las manifestaciones pueden cambiar por lo progresivo de la enfermedad. De cualquier manera, lo que hemos visto corresponde un poco a lo que ya está descrito, que la mayoría de las manifestaciones se dan en estadios, pues en edades antes de los 40 años, en el promedio probablemente los más jóvenes que hemos visto están como alrededor de los 30 y tantos, 40. Estas son las frecuencias descritas por estos autores, seguramente los conocen de Europa, en los cuales, y aquí empieza un poquito el concepto que me gustaría dejarles, lo que ellos han encontrado en frecuencias es bastante diferente a lo que nosotros hemos encontrado. Ellos, por ejemplo, no les voy a leer toda la tabla, pero por ejemplo, dicen que tienen glaucoma hasta en un 20%. Nosotros aquí no hemos visto pacientes con glaucoma. Alguno por ahí con la presión limítrofe, pero la heterogeneidad entre estas poblaciones ya es grande. De cualquier manera, todo aparenta que las frecuencias de las alteraciones oftalmológicas son altas.
De las más altas es, por ejemplo, el ojo seco. El ojo seco, que es medido a veces solamente con tinción con fluoresceína en la hendidura, o que se requiere de un par de tiras de Schwimmer para poder medir la cantidad de lágrima, que ciertamente no es una práctica convencional en otros consultorios que no sean de oftalmología. De ahí, depósitos en el iris, alteraciones en el iris, depósitos en el cristalino. Y yo diría que esta es de las más importantes a recordar, el depósito de amiloide en el vítreo. Las alteraciones en la retina también las hemos visto, pero ellos reportan 17% de depósitos en el vítreo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, mientras que nosotros tenemos una proporción un poco más alta. Y ahorita se los comentaré más adelante, pero ellos encuentran el glaucoma como una de las principales causas de baja visual, mientras que nosotros hemos encontrado la amiloidosis en el vítreo, o los depósitos en el vítreo, ser los causantes más frecuentes. De hecho, algunos pacientes que nos han llegado ya han sido operados en otro lado, sin un diagnóstico claro, pero que era tan obvio que el vítreo estaba lleno de amiloide que el cirujano que lo vio dijo, pues lo sacamos, mejora el paciente, y hasta después a veces se hace el diagnóstico genético. Solo para los que no están muy familiarizados, el ojo se divide principalmente en dos porciones. Tenemos en la parte anterior el párpado, y la primera porción va de la superficie de la córnea al cristalino, y el segmento posterior que va del cristalino hasta el nervio óptico, y el nervio óptico de ahí para atrás. Vamos a ver y vamos a ir por las diferentes zonas del ojo, como prácticamente cualquier parte del ojo se puede afectar en la amiloidosis asociada a transtirretina. Salud. La exploración que nosotros hacemos, la hacemos básicamente con todas las herramientas que tenemos. Hacemos una exploración de segmento anterior con lámpara de hendidura de manera convencional, como en cualquier otro consultorio. Tomamos algunas fotografías de fondo de ojo, porque una vez que la tenemos fotografiada, podemos dar a veces zoom, o podemos tratar de buscar algunas características que en el paciente, cuando se está moviendo, o en un paciente que tiene algunas opacidades en los medios ópticos, a veces no podemos alcanzar a ver. Nosotros hemos hecho algo que no se hace mucho, que es la tomografía de coherencia óptica. La tomografía de coherencia óptica, solo para darles una idea y mostrarles unas imágenes, es una reconstrucción en tercera dimensión. Todos somos familiares con el nervio óptico, los vasos retinianos y la retina, pero la tomografía lo que nos permite es, con un poco más de definición, de hasta más o menos 10 micras, poder ver todas y cada una de las capas de la retina, y con base en eso ver si hay algún tipo de daño en algún nivel en particular. Entonces llévense un poco nada más esa imagen, porque hemos encontrado algunos hallazgos y los autores previos ya han reportado hallazgos en la tomografía de retina. Comenzamos entonces con la parte más anterior del ojo, que es el párpado. Lo que hemos encontrado en párpado básicamente son hematomas. Pueden ser hematomas un poco grandes, y algunos solo son muy sutiles, que se ven solo con la lámpara de hendidura. Sin embargo, bueno, sabemos que las hemorragias son no solo en los párpados, sino en cualquier parte de la piel, pero el párpado no es la excepción. Pasando un poco más atrás del párpado, pero en la parte anterior del ojo, tenemos a la córnea y el segmento anterior. Keratoconjuntivitis sí que es como el término oficial, el término MESH del ojo seco. Y como ven, tiene una alta prevalencia. Sin embargo, muchos de los pacientes que tienen ojo seco no tienen manifestaciones, o no se quejan, o tienen síntomas mínimos, como por ejemplo que bajo ciertas circunstancias de, no sé, aire acondicionado, un lugar seco, pueden referir sensación de cuerpo extraño y nada más. Algunos de ellos visión borrosa. Pero si uno de sus pacientes comenta algún síntoma de superficie, como pueden ser comezón, sensación de arenillas, ardor, ojo rojo intermitente que se quita parpadeando, probablemente tiene ojo seco, y con un lubricante sería más que suficiente. Los ojos secos que nosotros hemos visto son ojos secos leves. Ninguno de nuestros pacientes ha tenido un ojo seco severo, como podría ser el caso de un síndrome de Sjögren.
De tal manera que la mayoría de estos pacientes a veces nada les recetamos gotas lubricantes y listo, cuando el problema solamente es el ojo seco. Hay reportada también pérdida de la sensibilidad corneal. Esto se hace pues básicamente con algo así como el monofilamento que se usa en los pacientes con diabetes. Algo similar se hace en la córnea y se ha visto que también está disminuida. Nosotros en particular no lo hacemos. Y solo cuando está francamente disminuida hay reportes de úlceras corneales, que es el ojo seco severo. Sin embargo, nosotros no hemos visto ningún paciente con ojo seco severo. Y un poquito más en el tenor de las hemorragias en toda la economía, tenemos también a veces el famoso, los pacientes lo refieren como derrame, pero es una hemorragia subconjuntiva. Los pacientes dicen, me empieza, es una condición completamente benigna y autorresolutiva y usualmente tarda alrededor de 15 días en quitarse. Tiene un patrón o se comporta de una manera peculiar porque los eritrocitos y la hemoglobina, cuando empieza a degradarse en la conjuntiva, tiende como a escurrir entre las diferentes capas de la conjuntiva. Entonces los pacientes dicen, es que se me mueve, y es real, se mueve y en sentido de la gravedad. Por si les da alguna vez un paciente un síntoma, una referencia así, es real y habla de que el hematoma se está reabsorbiendo. Lo siguiente es la conjuntiva. La conjuntiva, si recuerdan, es el epitelio estratificado que recubre la esclera y el párpado en su cara interna, y al menos en nuestra población sí lo hemos visto frecuentemente afectado. Este es, creo yo, el signo más oftalmológico más fácil de ver a la exploración clínica sin ningún otro. Uno le jala un poco el párpado hacia abajo o el párpado superior hacia arriba y le pide que mueva el ojo en extremo hacia arriba o hacia abajo, y en ocasiones, la imagen esta no me ayuda mucho, pero en ocasiones se ve como un tinte amarillento, a veces es francamente notorio una como bolita de grasa, vamos a llamarle ahí, con un color amarillento pálido, que ciertamente no lo hemos biopsiado, pero está descrito que probablemente es amiloide. Hay ocasiones en las que es muy sutil y que no es visible al ojo clínico, pero en la lámpara de hendidura podemos ver, no sé si alcancen a ver aquí como una discreta superficie como rugosa, como en empedrado. Eso se puede ver, sobre todo si se tiñe con fluoresceína, y al menos de lo que hemos visto tiende a acumularse un poquito más en las porciones temporales y en los fondos de saco superior e inferior en el párpado. Este es un paciente que era relativamente obvio, con una masa relativamente pues, bien definida y amarilla, pero vean cómo este paciente en particular pareciera que tiene como 3 pequeños depósitos, como quistes o perlas. Estos no sabemos completamente si es amiloide, pero asumimos que lo es porque solo los hemos visto en este tipo de pacientes y porque no están descritos en otra patología oftalmológica conjuntival al menos. Pasando ya un poco a la parte central, tenemos la córnea. En la córnea hemos tenido un par de pacientes con alteraciones corneales que asumimos que también es por amiloides, aunque el problema es que biopsiar una córnea es muy, muy difícil y mórbido. Pero si bien el paciente no se queja de alteraciones visuales cuando tiene afección corneal, nosotros hemos visto como depósito circular en forma como de burbujas, que solo con mucha magnificación pueden ver el grado de magnificación que se tiene. Esta es la pupila y este es el iris. Entonces, atrás, justo en el epitelio de la córnea, es que se alcanzan a ver estos pequeños depósitos muy bien definidos que están pues, homogéneamente repartidos en toda la córnea. Igual hemos tenido un paciente que la córnea tiene nervios y estos son transparentes, y bajo ciertas circunstancias estos pueden hacerse visibles o gruesos. Hay un número importante de enfermedades que pueden hacerlo visible, la más común es el queratocono. Sin embargo, nosotros tuvimos un paciente en el cual, esto es igual a mucho aumento, en el cual los nervios corneales eran visibles en la periferia. No es el común denominador, más bien ha sido la excepción encontrar alteraciones en la córnea, pero también pueden existir. Un poco ya más intraocularmente, tenemos los depósitos en el iris. El borde iridiano, o el borde de la pupila, en ocasiones presenta este acúmulo como de terciopelo blanquecino, que
nosotros hemos visto en un par de pacientes que se presenta sobre todo cuando hay mucho amiloide vítreo. Y esto concuerda un poco con el flujo del humor acuoso que pasa de la cámara posterior a la cámara anterior rodeando ese borde. Entonces, como pareciera que las proteínas de amiloide siguen con el humor acuoso el flujo hacia la cámara anterior en el trabéculo, y cuando dan vuelta en el iris se alcanzan, por decirlo así, como a atorar. Y de igual manera, cuando pasan en las criptas del iris, tienden como a atorarse, ¿no? Como yo cuando lo vi se veía como, la verdad, muy bonito, es como si alguien me hubiera agarrado harina y la hubiera aventado, porque en una dirección, que es en la dirección del humor acuoso, se ve como todas esas filas de polvo esparcido blanco sobre el fondo café que es el iris. Y está el iris escalopado, las indentaciones del iris, que al parecer reportan mucho en la población europea, pero en nuestra población no hemos visto ningún paciente con este tipo de alteraciones. Lo que sí hemos visto muy frecuente, hasta prácticamente 1 de cada 3, son las alteraciones pupilares en cuanto a hiporreflexión. No le pasa la luz y no contrae o contrae irregular la pupila, y eso es lo que la literatura llama como disociación luz-convergencia, que es básicamente que los nervios autonómicos que mueven la acomodación y la pupila para la luz están un poco alterados. Yéndonos a la parte, yo creo, más importante, es el depósito vítreo. Esta es una imagen del vítreo de un paciente sano. Si se dan cuenta, no se ve nada, porque el vítreo es ópticamente vacío, tiene que verse negro. Y en los pacientes que tienen mucho amiloide, tienen estas como masas ramificadas, blanquecinas, a veces un poco más, parecen como un polvo disperso, atrás del cristalino. Y puede haber, aquí les tengo una foto muy, muy buena, porque puede haber muy poquito en forma como de penachos que salen de los vasos, puede haber un poco más denso que permite solo la visualización parcial con algo de visión borrosa, tanto para el que lo examina como para el paciente, pero puede haber mucha cantidad de vitro. Estos son los pacientes que se pueden ver beneficiados con vitrectomía, en el cual se quita el vitro, se absorbe pues todo, así que todas las proteínas, y queda el vitro claro. Sin embargo, hay reportes de que se vuelve a formar. Y bueno, nuestros hallazgos de amiloide en el vitrio se concuerdan con los reportados por otros artículos. Si recuerdan el OCT, y se los pongo solo para los que todavía no habían llegado, este penacho le hicimos un corte con el tomógrafo, y pudimos entonces ver un poco de dónde y cómo viene agarrado este penacho de la retina. Y curiosamente podemos ver cómo viene de los vasos, y pareciera que justo sobre el corte del vaso, vean cómo está la protrusión del amiloide. En la retina está descrito que el amiloide se genera en el EPR. El EPR es un epitelio abajo de la retina, que es esta línea. Sin embargo, a lo que a nosotros nos parece, pudiera ser que también el amiloide está produciéndose o viene de los vasos, aquí es como demasiado obvio. Sin embargo, pues en algún estudio histológico que hicieron en el 2002, todo aparenta que, pues, o bueno, ellos sugieren que viene del EPR. Podría ser que ambas teorías sean correctas. Tenemos aquí otro caso de un reporte en el cual vean cómo está el amiloide por encima de la retina en un corte tomográfico, y todos los diferentes imágenes que están reportadas en otros artículos de diferentes cantidades de amiloide vítreo. Yéndonos un poco más atrás, en la retina, como tal, la retina solo la hemos visto afectada con discretas hemorragias, que vean, son muy pequeñas, no afectan la visión, pero pueden llegar a tener alteraciones visibles en la fotografía clínica o incluso la exploración de fondo de ojo. Y en cuanto al nervio óptico, nosotros no hemos encontrado pacientes con neuropatía ni con glaucoma, pero está reportado que el glaucoma, al menos en esta población de Beirao, es frecuente, es una de las principales causas de baja visual, y por ahí alguien también reportó neuropatía óptica asociada a amiloide. Sin embargo, fue realmente solo un caso. Entonces, un poco como resumen, los datos que nosotros tenemos de una N de 16 pacientes versus los que Beirao tiene, que creo que son varias decenas o muchísimos, pero de otras poblaciones, encontramos algunas diferencias. Algunos parámetros nosotros los medimos y ellos no, otros ellos los midieron y nosotros no. Sin embargo, en los que llegamos a
a medir ambos grupos, podemos ver como si hay diferencias poblacionales, alteraciones en el iris 32 versus 6, alteraciones de indentaciones 27 versus 0, depósitos en la cápsula anterior 32 versus 0, amiloide vítreo nosotros tenemos prácticamente casi el doble. Alteraciones en la angiografía nosotros no las realizamos, y glaucoma, ningún paciente en nuestra población. Entonces, en este último minuto, realmente el mensaje que quiero darles es que en nuestra población un montón de cosas en el ojo pueden suceder, y la etiología clínica es lo que un poquito va a dictar que aparezca. Ciertamente habrá que corregir por la asociación genotipo-fenotipo, el tiempo de evolución de la enfermedad, pero pareciera que la heterogeneidad entre las poblaciones es grande. Esto hace que varíe la prevalencia, y las causas de visión, de pérdida de visión en general, sean las que ellos han descrito o las nuestras, pareciera que se resumen a glaucoma y alteraciones en el vítreo. Ambas condiciones relativamente tratables, el glaucoma controlable y el depósito vítreo operable. Y eso será todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Buenos días. Mi nombre es Luis Rodrigo Flores, soy dermatólogo egresado del instituto, y a continuación les voy a exponer las manifestaciones mucocutáneas de amiloidosis en piel, y haciendo un poco de énfasis en la experiencia que tenemos en el servicio de dermatología del instituto. No tengo ningún financiamiento que declarar. Y como ya se ha mencionado previamente, pues la amiloidosis constituye un grupo de entidades que se deben al depósito del amiloide, el cual es una proteína, una sustancia de conformación fibrilar, beta plegado, y que puede generar enfermedad en diferentes tejidos. Este puede generarse a partir del depósito de una proteína normal, como ocurre en la mayor parte de las amiloidosis cutáneas, del amiloide derivado de la queratina, o por el exceso prolongado de proteínas normales, como en la amiloidosis reactiva, o incluso acompañando el proceso de envejecimiento, como ocurre en las formas adquiridas o silvestres de la amiloidosis asociada a transtirretina. Así como ocurre en otros órganos, en la piel, pues la enfermedad puede ser primaria, o la piel puede verse afectada por formas sistémicas de amiloidosis. Actualmente, y gracias al desarrollo tecnológico, se han identificado más de 30 proteínas precursoras de amiloide, y también se ha propuesto una clasificación en la cual ya se describen nuevas formas de amiloidosis, sobre todo hereditarias, que van mucho más allá del conocimiento que teníamos antes solo de la amiloidosis de cadenas ligeras o la reactiva. Actualmente tenemos muchas otras formas. En esta tabla, en la que se incluye una clasificación reciente de los diferentes tipos de amiloidosis sistémica, les remarco en rojo aquellas en las que se ha descrito o se ha reportado lesiones cutáneas, que incluye la amiloidosis de cadenas ligeras, la amiloidosis reactiva, la amiloidosis asociada a beta-2 microglobulina, las formas adquirida y hereditaria de amiloidosis asociada a transtirretina, la amiloidosis asociada a gelsolina y la amiloidosis asociada a apolipoproteína A1. Vamos a empezar con las formas que están localizadas únicamente a la piel. Aquí es muy importante recordar que en el caso de las formas localizadas a piel existe un tipo específico de amiloide que se llama ACA por sus abreviaturas en inglés. Se han descrito 7 diferentes tipos de amiloidosis localizada a piel, de los cuales los 3 que ven arriba son los que tienen mayores implicaciones clínicas, unos por frecuencia y otros por la posibilidad de evolucionar posteriormente a una forma sistémica. Este amiloide derivado de los queratinocitos se piensa que viene de un proceso de digestión enzimática de los filamentos intermedios y de las citoqueratinas basales, el cual lo genera. Y pues se va a asociar a las 2 formas más frecuentes de amiloidosis localizada, que son la amiloidosis macular y el líquen amiloide. Les remarco en rojo la amiloidosis nodular debido a que, a pesar de que está descrita como una forma cutánea primaria, es la única que puede evolucionar a una forma sistémica. Entonces, si ustedes en algún momento en su consultorio reciben a un paciente que tiene una biopsia de piel que indica que tiene depósito de amiloide tipo K, nunca va a evolucionar una forma sistémica. Eso es importante que lo recordemos. Entonces, dentro de las formas más frecuentes, dentro de las localizadas, la amiloidosis macular y el líquen amiloide se piensa que constituyen parte de un mismo espectro durante diferentes etapas de evolución.
Esta tiene presentación esporádica, predomina en adultos, aunque se ha visto que el 7% de estos pacientes van a tener antecedentes heredofamiliares. Se piensa que en estos dos tipos de amiloidosis el ciclo prurito rascado es muy importante, dado que la mayor parte de los pacientes que las presentan tienen o enfermedad renal crónica o cirrosis biliar primaria o alguna condición que genere prurito crónico. Aquí podemos observar todas las fotografías que les voy a mostrar son del archivo fotográfico del Servicio de Dermatología del Instituto, dos casos clásicos de amiloidosis macular. Esta se describe como estas placas hiperpigmentadas de coloración marrón claro u oscuro que tienden a ser confluentes e irregulares y que se presentan sobre todo en la región interescapular o escapular. Estas típicamente son muy pruriginosas. El líquen amiloide tiende a presentarse sobre todo en las superficies extensoras de extremidades y más aún en las inferiores y se caracteriza por la presencia de estas pequeñas pápulas milimétricas que tienden a confluir formando placas que son muy pruriginosas. A veces pueden ser hiperpigmentadas de coloración marrón, como en este caso, o pueden ser del color de la piel o ligeramente eritematosas, como en este otro caso. La amiloidosis cutánea primaria nodular es una entidad rara, predomina en adultos, no hay predominio de género, y se caracteriza por estos nódulos que tienen una coloración característica entre amarillo y anaranjado, e incluso podemos observar algunas áreas de hemorragia. Este es uno de los casos que tuvimos en el instituto, una paciente que tiene síndrome de Sjögren y que debutó con estas lesiones. Además, en la exploración física integral encontramos nódulos submucosos de coloración amarillenta y en la mucosa labial inferior y además en la región vulvar un nódulo de características similares al que les enseñé en la primera fotografía, fueron documentados. Realizamos una biopsia, podemos observar aquí una panorámica de la biopsia de piel teñida con tinción universal y podemos observar la infiltración difusa por un material eosinofílico proteináceo que va abarcando prácticamente todo el espesor del corte, dermis, tejido celular subcutáneo y también alrededor de los vasos sanguíneos. Se le practicó tinción de rojo Congo y podemos observar esta tinción característica que muestra un color pardo rojizo o color ladrillo, que si le hiciéramos luz polarizada por birrefringencia mostraría la coloración verde manzana característica. Podemos observar este mismo material proteináceo con la tinción cristal violeta, que adquiere esa tonalidad debido a la presencia de la proteína amiloide, y además se le realizó inmunistoquímica, en la cual se observó la presencia del componente P, lo cual confirma la presencia de amiloide en el espesor de todo el corte de la biopsia de piel. Es importante destacar que en la amiloidosis nodular, este amiloide AL se propone que viene de las células plasmáticas que residen en la piel. Es lo que propone la mayor parte de los artículos. Sin embargo, es súper importante recordar que esta amiloidosis primaria cutánea tiene una posibilidad de evolucionar a una forma sistémica de hasta un 50%. Es por eso que debemos de hacer seguimiento anual en estos pacientes y pues realizar examen clínico y los exámenes de laboratorio enfocados a buscar sobre todo amiloide de cadenas ligeras. Entonces se les realizará la electroforesis de proteínas, inmunofijación, etcétera. En un estudio que realizamos en el instituto en un periodo de 15 años, únicamente tuvimos 2 casos de amiloidosis nodular y la evolución en ambos es interesante. En uno de los casos hubo progresión a forma sistémica con manifestaciones constitucional y renal, y el otro caso, que fue el que les presenté en fotografías, presenta un pico actualmente de gamapatía, pero es policlonal. No se ha catalogado como una gamapatía monoclonal y pues ahorita está en seguimiento y ya inició con proteinuria, entonces se piensa que va a haber progresión también en este caso. Ya hablando de la piel como manifestación de una amiloidosis sistémica, el depósito de amiloide en forma sistémica se ha descrito desde el 17 hasta el 40% dependiendo de la serie que revisen. La incidencia está establecida en algunos países, los estudios realmente son escasos respecto a incidencia. En Estados Unidos se propone que hay 3 a 5 casos por millón de habitantes y en el Reino Unido, en la serie más grande que se ha hecho, 1 por cada 100,000 habitantes. En México no tenemos estadísticas y tampoco encontré Latinoamérica. Este es un estudio muy interesante que se publicó el año 2015 en el Lancet, el cual reúne la mayor cantidad de pacientes de amiloidosis sistémica que se ha reportado. Ellos en un periodo de estudio de 25 años encontraron 5,100 casos, es del Centro Nacional de Amiloidosis del Reino Unido. Lo que llama la atención en este estudio, también se ha mencionado en una plática previa, es la prevalencia de amiloidosis de cadenas ligeras que se ha mantenido prevalente con la misma estadística a lo largo del tiempo. En este estudio fue de 64 o 68%.
La amiloidosis reactiva o AA ha tendido más bien a disminuir en las series. Hace 20, 30 años este tipo de amiloidosis ocupaba el 32% en incidencia, sin embargo en los estudios actuales va del 6 al 12% y se ha visto un franco incremento de las formas hereditarias de amiloidosis, y esto probablemente se deba a que actualmente por la tecnología pues tenemos más medios para poder diagnosticar este tipo de amiloidosis. Me llama la atención en este estudio, de los pocos que menciona la piel, que la presentación en tejidos blandos está casi exclusivamente descrita en la amiloidosis de cadenas ligeras. En su serie pues no mencionaron haber encontrado manifestaciones cutáneas en los otros tipos de amiloidosis. Si nosotros recordamos nuestras clases sobre amiloidosis, siempre cuando hablamos de piel se menciona la clásica púrpura periorbitaria que tiene distribución en ojos de mapache. Y también recordamos a la macroglosia, que es lo que más clásicamente se describe. Sin embargo, las manifestaciones en piel y en tejidos blandos son mucho más extensas. Revisamos ampliamente la literatura respecto a qué se ha reportado que se puede encontrar en piel, y vemos que se ha reportado que la púrpura, ya sea con distribución periorbitaria o en otras áreas de la piel, se ve hasta en el 16% de los casos y casi exclusivamente en las formas AL de cadenas ligeras. También se mencionó en un estudio que la combinación de macroglosia con la púrpura periorbitaria es patognomónica de la amiloidosis de cadenas ligeras. La macroglosia solita se ha reportado en un 20% de los casos, también casi de forma exclusiva en AL, pero hay reportes de afectación a nivel genital, afectación a nivel de uñas, y ya reportes aislados de presentación con pápulas, con placas, con deformaciones, con cambio de aspecto seroso en toda la piel, por infiltración difusa o incluso con cambios que semejan cutis laxa o hidradenitis supurativa. Por este motivo es que en el instituto decidimos realizar un estudio de investigación para poder establecer con más precisión qué tipo de manifestaciones tienen los pacientes con amiloidosis sistémica. Realizamos este estudio con el objetivo de analizar la frecuencia y caracterizar las manifestaciones clínicas, histológicas, en piel y mucosas de la amiloidosis sistémica en los pacientes que vemos en el hospital. Hicimos un estudio retrospectivo de 15 años, a partir de enero de 2000 y hasta diciembre de 2015, y realizamos la búsqueda de los expedientes por CO10 en el archivo del instituto. Para que el paciente fuera incluido, pues tenía que ser adulto, y el diagnóstico tuvo que haber sido confirmado por el Departamento de Hematología del instituto en base a criterios clínicos preestablecidos. Los criterios de exclusión, pues que la sospecha diagnóstica no se hubiera corroborado, que los casos fueran inconclusos o que los expedientes no estuvieran completos, y también descartamos a los familiares o a pacientes que eran portadores de mutaciones de amiloidosis hereditarias pero que todavía no tuvieran clínica. Utilizamos el SPSS versión 20 y estadística descriptiva no paramétrica. Consideramos significativa una P menor a 0.05. Encontramos en total en estos 15 años 156 pacientes, de los cuales descartamos, de acuerdo a los criterios de exclusión, a 58 y nos quedamos con 98, de acuerdo a los criterios de inclusión, y los dividimos de acuerdo al tipo de amiloidosis que se había determinado. Entonces, en el grupo de amiloidosis de cadenas ligeras tuvimos 48 pacientes, y estos los subdividimos a su vez en dos subgrupos, si se asociaban o no a discrasias de células plasmáticas. La única discrasia que encontramos en los pacientes que llegaron a presentar fue mieloma múltiple, no encontramos otras discrasias, y los pacientes que presentaron discrasias de células plasmáticas con amiloidosis de cadenas ligeras fue un 60.4% de la, 39% de nuestra muestra, y el 60.4% fue amiloidosis de cadenas ligeras que no se asoció a discrasia de células plasmáticas. Seguido en frecuencia de las amiloidosis hereditarias con un porcentaje de 24%, y en tercer lugar la amiloidosis reactiva únicamente con 6 pacientes. Los otros 20 pacientes que tuvimos en la muestra tenían amiloidosis sistémica, pero era AL, no era ni AL ni AA, ni era asociada a transtirretina, entonces no se podía catalogar y quedó como una amiloidosis indeterminada, y era un porcentaje alto de la muestra. En este cuadro podemos observar las características demográficas de la población. Podemos observar que el promedio de edad global de nuestro estudio fue de 49 años. El único valor que alcanzó significancia estadística fue la edad en relación a las amiloidosis hereditarias, que fue significativamente menor, de 36 años, y esto probablemente es por diagnóstico más temprano. No hubo una diferencia estadísticamente significativa entre hombres y mujeres en el grupo, fueron 45 mujeres y 53 hombres. En este otro cuadro podemos observar las manifestaciones mucocutáneas por tipo de amiloidosis. De los 98 pacientes, 34 tuvieron afectación en piel. De estos 34, pues 21 presentaron afectación de piel o anexos.
de mucosas fueron 7 y afectando piel y mucosas fueron 6. Importante destacar que de estos 34 pacientes, 22 contaban con biopsia que respaldaba el depósito de amiloide. En el resto de los casos el diagnóstico fue hecho por especialidad, pero sin corroboración histológica. Llama la atención en la distribución en este cuadro de los pacientes por frecuencia, una muy alta frecuencia de manifestaciones en piel en el grupo que tenía amiloidosis AL asociada a mieloma múltiple, de los cuales el 68% de estos pacientes tenían manifestaciones en piel. Esto es muy diferente si comparamos con los otros grupos. La tasa de manifestaciones en piel en estos pacientes fue muy alta. Elaboramos un mapa por calorimetría en la cual graficamos de rojo a verde por frecuencia en donde observamos más lesiones mucocutáneas. La cabeza y el cuello pues fueron el segmento más afectado, con 38% del porcentaje total de lesiones, seguido de las extremidades pélvicas en el 26%, de las extremidades superiores y tronco en el 21 y 24%, y en menor frecuencia lesiones en piel cabelluda o en aparatos unguiales. Respecto a la morfología, así como destaca en la literatura, pues la morfología más habitual fueron las manchas purpúricas que se observaron en 44% de los pacientes, seguido en frecuencia de pápulas y discromía en una frecuencia ya mucho menor de 11%, y ya casos aislados con presentación en placas, neoformaciones, engrosamiento cutáneo de aspecto seroso o alopecia con pérdida difusa de vello y disminución de la sudoración, que solo fueron un caso respectivamente. La púrpura pororbitaria fue descrita en 10 casos, en el 29.4% de los casos, que es un poquito más alto de lo que se reporta en general en la literatura. Todos fueron en amiloidosis de cadenas ligeras, y la combinación característica o patognomónica de la púrpura con macroglosia se observó en 14% de los casos, y también todos fueron en amiloidosis de cadenas ligeras. A continuación les voy a exponer de los casos más interesantes que tuvimos en la serie, y es importante destacar que todos estos casos tienen corroboración histológica del depósito de amiloide. Entonces, este primer caso, por ejemplo, de un hombre de 69 años con amiloidosis de cadenas ligeras, que no se asociaba a mieloma múltiple y que presentaba estas manchas purpúricas confluentes irregulares, características con distribución periorbitaria. Este otro hombre más joven de 43 años que presentaba amiloidosis de cadenas ligeras asociada a mieloma múltiple, y quien además de presentar las manchas purpúricas características en las comisuras internas de ambos ojos, presentaba estas pápulas de aspecto seroso, coloración amarillenta, que confluían para formar placas en comisuras palpebrales y en la parte medial de los párpados. Este caso también fue muy interesante. Fue una mujer que ingresó al Instituto para Abordaje Diagnóstico por tumoraciones, así estaba descrita la patología en antebrazos, pero que además en la exploración física de estas neoformaciones que presentaba subcutáneas en los antebrazos, presentaba estas pápulas de coloración amarillenta, aspecto seroso, confluentes, que ocupaban prácticamente la totalidad del párpado superior. Presentaba las características indentaciones o impresiones dentales en los bordes laterales de la lengua, y pues en el caso de ella la amiloidosis no se determinó de qué tipo fue. Los cambios unguiales se observaron en 3 casos, representa el 8% de nuestra población. Este fue el primer caso. Podemos observar desde aquí las manchas purpúricas en el dorso de la mano, y en el caso de este paciente pues los cambios unguiales se limitaban únicamente a las 10 uñas de las manos. Era un caso de amiloidosis de cadenas ligeras asociada a mieloma múltiple. Podemos observar en un acercamiento la característica o aspecto seroso de engrosado de la piel alrededor de los aparatos unguiales, y podemos observar la estriación longitudinal con franco adelgazamiento del plato unguial, y en algunas zonas pues la ausencia del plato unguial. Este paciente también presentaba macroglosia con las impresiones dentales características, y presentaba una manifestación que es muy poco frecuente, pero que ya está reportada en la literatura, que es la presencia de úlceras de muy difícil manejo en genitales, y úlceras que crecieron con relativa rapidez y de muy difícil control. Tenemos este otro caso, un hombre de 68 años con amiloidosis de tipo AA, que presentaba la afectación en las 20 uñas y además otros hallazgos en la piel. Quiero que observen la piel de este paciente, y que se parece a la que les presenté previamente. Parece infiltrada la piel, se ve engrosada, se ve de aspecto seroso, y podemos observar también aquí la estriación longitudinal de los aparatos unguiales con el adelgazamiento del plato e incluso pérdida del plato en algunas áreas. La dermatoscopía del aparato unguial solo revela la fragilidad y el adelgazamiento del plato unguial. Y en este mismo paciente podíamos observar cambios discrómicos en la piel con presencia de máculas y manchas hiper e hipopigmentadas que afectaban toda la superficie cutánea.
En la exploración oral también encontramos macroglosia y presencia de depósitos en la lengua que le daban un aspecto pálido y de placas amarillentas. Y pues esta fotografía es interesante porque los pacientes que tuvieron manifestaciones unguiales también tuvieron afectación sincrónica a la mucosa oral. La macroglosia en todo el grupo se presentó en el 26.4% del estudio. Aquí les pongo dos casos que fueron muy representativos. Y otros hallazgos que encontramos en mucosas fueron placas, nódulos o neoformaciones en 17% de los casos, adelgazamiento difuso de la mucosa en 11%, erosiones y úlceras en el 6% y gerosis en un solo caso en el 3%. Otras mucosas afectadas, pues los genitales, en el caso del paciente que les presenté con afección sincrónica de uñas, con amiloidosis de cadenas ligeras asociada a mieloma múltiple, y pues aquí podemos ver algunas fotos de la evolución de las úlceras que presentaba a nivel genital, con el fondo fibrinoso, irregulares y muy dolorosas. También se describe en los expedientes la afectación perianal en un caso, pero de este no tenemos las fotografías. En ese caso, pues era una amiloidosis de cadenas ligeras no asociada a discrasia de células plasmáticas y presentaba úlceras de gran tamaño, confluentes, que requerían limpiezas quirúrgicas periódicas y pues de recuperación prolongada. Como un objetivo secundario de la investigación, también determinamos actividad o afectación a otros niveles. Coinciden los hallazgos que tuvimos con la literatura. En la amiloidosis de cadenas ligeras observamos afectación neurológica seguida de cardiovascular, renal. En la amiloidosis AA o reactiva observamos predominantemente afección renal y neuropatía, y en las amiloidosis hereditarias pues predominó la neuropatía seguida de las alteraciones cardiovasculares. Esto también ya está descrito en la literatura universal. Analizamos también las comorbilidades de los pacientes con amiloidosis sistémicas y podemos ver que pues las más frecuentes fueron las metabólicas y las cardiovasculares, pero algo que llamó mucho la atención en el estudio fue la presencia de hipotiroidismo en un 18% de la muestra. Esto no ha sido descrito previamente, y con un mismo porcentaje pues hipertensión arterial sistémica en estos pacientes. Este hallazgo es muy interesante porque podría deberse a la infiltración de la glándula tiroides por el amiloide. Entonces concluimos con este estudio, pues que es el primer estudio que se ha realizado en México y a nuestro conocimiento en América Latina, en el que se estudiaron las manifestaciones en piel y en mucosas en una población significativa en pacientes con amiloidosis. La amiloidosis de cadenas ligeras fue la más común, con un porcentaje 49%, seguido en frecuencia de la hereditaria y de la amiloidosis reactiva. Un 21% se mantuvo indeterminado, y así como sigue en la literatura universal una tendencia a incrementar las amiloidosis hereditarias y disminuir las reactivas, ocurrió lo mismo en nuestra muestra. La mediana global fue de 49 años y se observó una edad menor en las hereditarias, y esto es probablemente por los tamizajes que se realiza a los familiares de los pacientes afectados por amiloidosis hereditarias. A eso lo atribuimos. Las manifestaciones mucocutáneas se observaron en el 34.7% de la población, coincide con lo que se ha descrito previamente. La afección mucocutánea predominó en la amiloidosis de cadenas ligeras en un 50%, y existe una alta frecuencia de manifestaciones mucocutáneas en los pacientes que tienen amiloidosis de cadenas ligeras con mieloma múltiple. Esto lo podemos atribuir a que estos pacientes, por la neoplasia hematológica que tienen de base, pues tienen un diagnóstico más tardío, tienen mayor propensión a lesiones equimóticas y podrían asociarse las alteraciones en piel o al mieloma o a la amiloidosis o ambos. El segmento anatómico más frecuentemente afectado fue cabeza y cuello, seguido en frecuencia extremidades pélvicas y en menor frecuencia tronco y extremidades superiores. Las máculas o manchas purpúricas fue la morfología más frecuente en el 44% de nuestra población, seguido en frecuencia pápulas y discromías, y ya en mucha menor frecuencia neoformaciones, placas, engrosamiento de aspecto seroso o alopecia difusa con anhidrosis. La púrpura periorbitaria característica la observamos en el 29% de la muestra, todos en amiloidosis de cadenas ligeras, y la combinación que se describe como patognomónica en el 14% de los pacientes, también todos con amiloidosis de cadenas ligeras. Nuestra proporción fue un poco menor a lo que reporta la literatura, que dice que puede llegar hasta de un 30%. El involucro de mucosos se vio en el 13% de la población y fue predominantemente en la mucosa oral. La macroglosia fue observada en el 20%, coincide con la literatura, y fue exclusiva de amiloidosis de cadenas ligeras. Las mucosas genital y perianal se afectaron en 2 casos y en ambos hubo afección sincrónica de la mucosa oral. Esto tampoco se ha descrito antes. Los cambios unguiales se vieron en el 8% de la muestra y todos en fases tardías de la enfermedad. Y las comorbilidades más frecuentes fueron hipertensión e hipotiroidismo, muy probablemente este último por infiltración por amiloide. Eso sería interesante demostrarlo en otro estudio también.
Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Hola. Quería preguntarte si tú encontraste o sabes si hay un motivo de consulta por el que el paciente acuda al dermatólogo que sea más frecuente, pero en el contexto de un paciente que todavía no tiene el diagnóstico de amiloidosis. Es decir, acude con mayor frecuencia al dermatólogo porque le están saliendo moretones alrededor de los ojos, porque le están saliendo nódulos, o existe algún motivo por el que el paciente va con más frecuencia con el dermatólogo. Generalmente la amiloidosis es una enfermedad en dermatología que vemos en el contexto hospitalario. En práctica privada, por lo menos, o en consulta abierta general de dermatología no es habitual, en mi caso nunca me ha tocado, pero es frecuente que el motivo de consulta sea la sospecha de amiloidosis sistémica y nosotros buscamos de forma dirigida los hallazgos en piel y lo más frecuente que encontramos o es la macroglosia o es la púrpura, habitualmente con distribución periorbitaria, y a veces la inducimos con Valsalva, pero como tal motivo de consulta en la atención primaria en dermatología no es habitual. Gracias. Gracias. Okay, so that's my disclosure. I have a grant from Pfizer for a trial that I'm doing as a PI. Otherwise, I don't have anything to disclose. And I'll briefly talk to you about localized amyloidosis, and then, time permitting, I will also talk about secondary and inflammatory amyloidosis. So what is amyloidosis, or what should concern us? So amyloidosis exists in nature, and it has functions, normal functions. For instance, for skin pigmentation, you need amyloid. For chaperoning of, or for clearing glutamate from the brain, you also need amyloid. So it does exist for a reason. However, amyloid deposition, when it's overwhelming, can cause disease, as we've been hearing through the morning. But as also we've heard before, deposits of amyloid are quite heterogeneous, and they're composed of a number of different components, glycosaminoglycans, apolipoprotein, lipids, and probably more importantly, SAP. And why SAP is important? Because it's the nucleating initiator. So if there is amyloidosis or amyloid normally, what then is amyloidosis? It's mainly, at least concerning to what I'm going to talk about, an extracellular deposit. And why do I say mainly? Because the deposit can start intracellularly and then spread out, translocate, and then nucleate outside of the cell, of an insoluble fibrillary protein. And this protein can cause damage by several different mechanisms, which I'll go through in a minute. So there are a number of different proteins that can cause localized disease. I will just show you that a number of them cause brain disease, for instance, but you can have invasion of basically any organ in the system. It's relevant to remember that while most cases of amyloidosis that we will see as clinicians are systemic, up to 1 in 4 is localized. And there are a number of reasons behind this. For instance, articular deposition of beta-2 microglobulin, which is less and less common these days since proteins are synthesized locally. Therefore, that's where they will accumulate. Fairly frequent in long-standing patients with renal disorder, but also A-alpha fibrinogen can also accumulate in the kidneys. I will not talk about this because there's a beautiful talk coming. But as a rule, unlike systemic disease, in localized disease, the proteins are synthesized locally. Therefore, that's where they will accumulate. One of the culprits of aging is that not only that you age, but also that a number of things can happen with amyloidosis.
And one, as we are well aware, when our population is aging, with normal aging and also in certain pathological conditions, there is amyloid depositions. For instance, beta amyloid in the brain that can occur through normal aging. However, it can also be the initiator or the cause of Alzheimer's, or amylin that in the elderly can cause type 2 diabetes mellitus. And interestingly, the deposition is critical for the pathogenesis of at least these two amyloid, Alzheimer's and diabetes due to amylin. So the list of amyloidogenic proteins is in constant expansion. I will not talk about that. It's been talked already. But let's talk a little bit about how these patients present. They are usually in the 6th or 7th decades of life. However, localized amyloidosis can occur at any age during adulthood. The male to female ratio is about like 3 to 1 or 2 to 1. Usually, the diagnosis is chance, is serendipitous. Why? Because a patient presents with symptoms that resemble or that will make us suspect of coexistence of a cancer. So a patient will come with say, diarrhea, and then the biopsy will say, oh, this is amyloidosis. So usually, this is quite commonly is a chance diagnosis. So and which organ can be involved? In a sense, every single organ in the body. So the airway, skin, as we have just seen, the GI tract, and of course the brain, which is, as Woody Allen would say, my second favorite organ. I'm a neurologist. The most commonly involved proteins are light chain amyloid protein, etc. We already seen this. But one of the important things is the absence of systemic illness. So in order to have a localized disorder, of course, you want that disorder to be present in one organ, the lung, brain, etc., and not throughout the brain. So you have no evidence whatsoever. You go and biopsy the patient, you do upper GI, lower GI inspections, EKG, etc., and nothing is pathologic, but the patient has a localized deposit. So in retrospective series, up to 98% never develop systemic disease. So usually when you have a patient with a localized disorder, it will remain localized. Probably the biggest exception is renal disease. You can start with renal amyloidosis and then go on and develop multiple myeloma, etc., as I will mention in a couple of minutes. The mechanisms of tissue damage are usually due to cytotoxicity or compression. However, there can also be erosions. A large amount of this insoluble material can also alter the architecture and function of the affected tissue. A good example for this would be carpal tunnel syndrome. So you have a growth of protein that will start compressing which tissue? The nerve, right? Instead of doing a direct invasion, it will just compress from the outside. So amyloid can generate inflammation through also interaction with or signaling through receptors of the innate immunity, triggering then a secondary inflammatory reaction locally. So you not only have the compression, but also activation of innate immunity. Now let's switch gears and we'll talk about a few organs or manifestations in specific organs. So renal, we'll start with renal. Why renal? Because it's probably the most common amongst the localized. It's a common cause of glomerular disorders in the elderly. The ratio is pretty much the same as in all others. It always presents with proteinuria and can present with a myriad other manifestations, hematuria, etc., hypertension, edema. But proteinuria in an old person does not necessarily mean diabetes or aging, etc. It can be the it can trigger the search for amyloid. Usually the prognosis is benign. However, I had said before that up to 98% of localized amyloidosis never develop systemic disorder, and I said beware with renal disorder. Why? Because it can occur early and then go on to develop either systemic amyloidosis or multiple myeloma. Now, let's talk about the upper and lower respiratory tracts.
the upper respiratory disease is relatively common. Of course, talking about a very uncommon disorder, but it's more common in smokers. Usually, these patients will present with hoarseness, with changes in the voice, coughing, or neuropathic pain, which is like throat pain when they swallow, for instance. Usually, these patients, although it can be quite challenging for someone to have hoarseness or to have pain, usually they respond well to local treatment, surgical resection, or colchicine steroids, alkylating agents, etc. Things that will reduce the burden of amyloid deposition in the tissue. And as I've mentioned before, the prognosis is generally good, although there are a couple reported cases in literature about people having recurrent upper respiratory tract hemorrhages, and there was one case of fatality. Now, let's talk about the lower airway involvement. Usually, it's more lung parenchyma than, or affects more the parenchyma than the tracheobronchial tree. Appears usually as a solitary nodule, although it can also be multinodular. The clinical data, how these patients will present is usually with dyspnea and coughing. The treatment in a relatively benign disorder is symptomatic. You can go on and do surgical resection. However, these are usually old patients with other comorbidities, so doing a resection may not be feasible for everyone. You can go on and do bronchodilation for patients with critical bronchial stenosis or bronchiectasis. And colchicine has been shown in small series to be relatively safe. The prognosis, although this may look awful, it's generally benign, and the rate of progression is relatively low. So this is a typical nodule. Of course, you would see this in a patient with, who comes and tells you that he's a smoker and he's been coughing, and you would think, oh, cancer, of course. So you go on, you take a biopsy, or you do the resection, and you will realize that there was no cancer behind, but actually amyloidosis. Now, let's move down to the the genitourinary tract. So infiltration by usually, or the most common protein is the light chain. Usually it can invade stroma and muscle of every single organ below the kidneys, or every single part of the system below the kidneys. Usually these patients will present with hematuria and pain. And the treatment, as I've said before, as in many other cases of localized disorders or localized amyloidosis, is resection. And usually the prognosis is good. However, in patients that cannot undergo resection, chronic hematuria and even severe hematuria can occur. Now, let's talk about the GI tract. Usually these patients will present with hemorrhage. Why? Because the lesion, the plaque, will pierce through the GI tract, and that will eventually ulcerate vessels and cause hemorrhage. So, and depending on how high or low the bleeding is the presentation. If the patient will have melanic stools or fresh blood, etc. So, in rare occasions, it can cause occlusion when instead of piercing through vascular structure, it can cause strictures, and that can cause occlusion or even perforation, which is rare. But as I've mentioned before, this, as in all other types, usually resection can control well the disorder, and moreover, in the GI tract that is so vast, cutting a piece here, a piece there is not the end of the world, and it can prevent the patient from dying from massive bleeding. And although the colchicine has never been tested in trials, there are a number of
reports in the literature about good outcomes on colchicine alone in patients who don't want to or cannot, for medical reasons, undergo resection. The prognosis in general of all localized amyloidosis is good, and this is just one of several series out there. So this one I'm showing because it's a large series, 35 patients, one single center, and as you can see, the survival is not bad at all. So it's 82% at 6 years, so it's not bad. So all these patients had localized disease, non-developed systemic disorder, even after long-term follow-up. There was only one death, and that was associated to massive hemoptysis. Interestingly, 3 patients died due to lung cancer, but the rest were in remission after long follow-up. I've mentioned this throughout, so I'll just skip it. And I know this is a very busy slide, but what I want to show you, this is a different series, but you can see that most patients, regardless of which site was involved with amyloidosis, no matter how long they followed them for, but in general, they had either local recurrence only or no disease after treatment. So in general, these patients will fare good. Now, going back to my second favorite organ, let's talk briefly about the brain. There are, or amyloidosis can accumulate in the brain in several different flavors. Probably the 2 best well recognized are Alzheimer's and cerebral amyloid angiopathy. Both are due to accumulation of A-beta 40 or A-beta 42 or a combination thereof. Let's talk first briefly about Alzheimer's. Alzheimer's disease is probably, if you get rid of every single localized type below the neck, is the most common by a huge margin, the most common form of localized amyloidosis. So it's about, it's calculated that between 5.5 and 6.5 million people today have Alzheimer's throughout the world. It's due to accumulation of monomers or oligomers of A-beta. And why do they accumulate? Why do they manifest late in life? Probably the accumulation starts much earlier than we detect. The inflammatory conditions are less and less the cause. So you can see the prevalence of secondary amyloidosis has decreased dramatically with better control of infection, from 32% of all cases of known cases of amyloidosis in 1990 to 7% just back in 2012. So there's a dramatic decrease just by controlling infection. So after plasma cell dyscrasia, these are probably the most common cause of reactive amyloidosis. So in the Western Hemisphere, the prevalence has decreased rapidly due to control of tuberculosis. However, there are now new causes, or not new causes, things that were less frequently seen as causing reactive amyloidosis now are the more common ones, like rheumatoid arthritis and all autoimmune disorders. So the inflammatory markers are usually elevated. Actually, in every single series I read, inflammatory markers were always present. Probably the most important one is IL-6. Why IL-6? IL-6 is an inflammatory cytokine released by a number of cells, but mainly by macrophages and activated neutrophils, and it can induce local hepatic synthesis of SAA, and also can induce the nucleation, at least in vitro. So others may be able to do the same. However, the one we understand the best is IL-6. And now I'm going to show you, these are a number of series going back to 1991 all the way to 2012. And you can see that back in the last decade of last century, or last millennia, still infections were causative of a large number of AA. And as you progress through the years, infections pretty much disappear. So, and now rheumatoid arthritis and other inflammatory conditions become more and more prevalent. Which organ can be involved?
in essence, every single organ. However, the kidneys are chief, but every single organ can be involved. Treatment, usually, I mean, if this is due to an inflammatory condition, the treatment has to involve treating the condition causing it. So blocking the reducing source, the source of amyloidosis usually is good, at least to stop the progression of plaques. Steroids and those are inflammatory, but more importantly, anti-IL-6, anti-TNF therapy, anti-IL-1, for instance, anti-TNF or anti-IL-1 have shown in patients with rheumatoid arthritis to reduce dramatically the burden of secondary amyloidosis. In FMF, colchicine has also dramatically reduces the deposition, and actually it can increase the clearance. I'm going to skip this, and just to conclude, secondary or inflammatory amyloidosis occur in chronic inflammatory conditions. We used to see them in patients with infections, but more and more we see them more in patients with autoimmunity and less so in infections. The outcome is variable, is organ specific, and it depends. This variability is not due to the deposition of amyloidosis, but rather to the control of the triggering disorder. And without further ado, I thank you for your attention, and I think we should be ready for lunch. Thank you very much.